Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy estamos ya en la cuarta reunión de este ciclo. Hoy está Mario Gamba Corta, que nos va a hablar sobre contenidos de la negociación colectiva. Y quiero decirles que ya la secretaria de prensa, Lorena y equipo han subido a nuestro canal de la mesa de YouTube los dos primeros encuentros, así que si alguno no estuvo en alguno de ellos, lo puede ver por YouTube. Muchas gracias a prensa, que ha estado con mucho trabajo. Y bueno, y además me voy a tomar un segundito, Mario, para felicitar a todos los compañeros y las compañeras por los 65 años del sindicato que supimos y que seguimos llevando adelante, conduciendo y unidos como siempre. Así que bueno, lo mío ya está dicho. Ahora le toca a Mario. Te escuchamos con mucho placer. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes especiales para vos. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar nuevamente en este ciclo de formación sindical sobre derecho sindical y perspectiva de género. Nuevamente agradezco a la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, a la Secretaría de Asuntos Sindicales y a la Secretaría de la Mujer por participar, por permitirme participar en esta actividad, y me sumo, la otra vez lo había creo que señalado, me sumo y saludo y felicito a la organización por este aniversario, ¿no? Que no es poco, que implica una trayectoria, una continuidad en el tiempo, ¿no? Una de las características de los sindicatos, que a veces se diluye en algunos tiempos actuales, es precisamente la continuidad en el tiempo. O sea, están pensados para mantenerse en el tiempo, para continuar, porque la lucha por la reivindicación y la defensa de los intereses y los derechos de las y los trabajadores es permanente, ¿no? En vista de remover todos esos obstáculos, como dice nuestra ley de asociaciones sindicales. Así que me sumo, felicitaciones a través tuyo, Fabiana, a todos los compañeros y compañeras de AEFIP. Así que, bueno, lo mejor y por muchos años más, ¿no? Que es necesario para todos. Yo creo que los sindicatos, hoy voy a hablar, ahora voy a empezar hablando de eso, los sindicatos están llamados a cumplir un rol, vienen haciéndolo desde que podemos empezar a hablar del origen de la organización sindical moderna hace alrededor de 200 años, ¿no? Depende del país, pero podemos tener esa referencia, y particularmente en este momento que está atravesando la Argentina, un momento que hacen falta muchas definiciones, que hacen falta tener en claro el rumbo. Cada día me convenzo más que el sindicalismo argentino, que lo viene haciendo, pero va a tener que hacer más esfuerzos y asumir mayores responsabilidades todavía de las que tiene, porque es una de las pocas o pocos ámbitos que nos quedan medianamente organizados para poder pensar, planificar, proyectar políticas. Así que no es un tema menor. Y esto va a tener que, así que nuevamente felicitaciones a EFIP y a toda su dirigencia, sus afiliados y sus representados. Yo voy a hablar de contenidos de la negociación colectiva o para la negociación colectiva. Viviana les estuvo hablando del procedimiento para la negociación colectiva, y yo me reservé
hacer algunas consideraciones previas que van muy en línea con lo que charlábamos recién, que es, para llegar a los contenidos, para ver el procedimiento, yo suelo hacer una pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuál es el sentido de la negociación colectiva? ¿Para qué sirve la negociación colectiva? ¿Qué implica que haya negociación colectiva? Porque vamos a llegar a los contenidos, pero hablar de los contenidos es un poco más fácil en algunos momentos y más difícil en otros, porque depende del contexto y ya me voy a referir en un rato a eso también. Particularmente trato de sintetizar el sentido de la negociación colectiva en 3 elementos, que soy tan audaz y tan atrevido que ya lo he incorporado en algún programa de estudio, porque me parece que hablamos mucho a veces de negociación colectiva, y no lo digo por ustedes ni por las organizaciones sindicales, aunque algunos de algunos sectores sindicales se despistaron con esto y se quedaron con otras cuestiones y dejaron de hablar de la negociación colectiva y tiraron anclas solamente en la democracia sindical. Y me parece que la libertad sindical tiene muchos más componentes y contenidos que eso, ¿no? A mí me gusta hablar de reglas de aplicación de la libertad sindical, en donde está la autonomía, donde está la democracia sindical desde ya, pero también es necesaria la tutela estatal, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Porque la libertad sindical es una integralidad. Y si a mí me preguntan cuál de estos 5 me parece el más relevante, voy a responder la negociación colectiva. Porque creo que la negociación colectiva es lo operativo, es donde se proyecta el verdadero accionar de la organización sindical. Hay cuestiones que son instrumentales, que son necesarias desde ya, como la autonomía, como la democracia, como la tutela estatal. O sea, y cuando me refiero a tutela estatal, que el Estado garantice y promueva el funcionamiento de las organizaciones sindicales, obviamente sin violar esa autonomía. Pero después, pero eso es todo parte de la vida interna. La acción externa de las organizaciones se plasma y se proyecta fundamentalmente a través de la negociación colectiva. Yo siempre digo, todos los días se está negociando algo. Obviamente que cuando uno habla de negociación colectiva, piensa en el convenio colectivo, piensan en todo lo que ha explicado Viviana, piensa en ese procedimiento, pero también se está negociando cuando a un compañero o una compañera le liquidaron mal el sueldo, lo trataron mal, o un montón de cuestiones cotidianas que ocurren donde ustedes, dirigentes y dirigentes sindicales, tienen que intervenir cotidianamente. Después está lo más relevante, el producto más importante, como suelo decir yo, de la negociación colectiva, el resultado más importante, que es el convenio o convención colectiva de trabajo. Ahora, a mí me gusta ir a la esencia porque trato de contextualizar, ¿no? Y digo, ¿cuál es el sentido? Y ahí señalo tres puntos y 3 funciones, como ustedes prefieran decirle, que cumple la negociación colectiva. Una es la función democratizadora. Porque nosotros hemos visto, y por eso le hemos dado importancia también en la primera reunión al proceso histórico y a todas las luchas que se tuvieron que llevar adelante y que se tienen que seguir llevando adelante para que se vayan atendiendo y resolviendo las necesidades y no se pierdan esas necesidades en estos flujos y reflujos que suele tener la historia en el mundo y en nuestra región particularmente. Entonces se trata de democratizar en primera instancia las relaciones laborales, las relaciones entre las partes de esas relaciones vinculadas al mundo del trabajo, que estrictamente las partes son la representación sindical y la representación empleadora. Y donde el Estado juega un rol que no es menor. En el caso de AEFIP, por ejemplo, ustedes ya lo saben, obviamente, además tienen el Estado empleador.
O sea, el empleador es el Estado, con lo cual hay una particularidad extra. Ahora, democratizar las relaciones laborales, que implica que todas esas luchas de esos hombres y esas mujeres que padecieron persecución, cárcel, tortura, hasta que se reconoció el derecho a organizarse, después se reconoció el derecho a negociar, en algunos lugares, y en algunos lugares se han obtenido convenios y en algunos lugares se llega a negociar, porque en otros no se llega a negociar hoy en día, porque aquí hay muchas veces también muchas generalizaciones en lo que se habla, digo aquí y en general en el mundo de las relaciones laborales. Y cuando digo democratización, en primera instancia es democratizar las relaciones laborales, pero eso implica a la vez democratizar la sociedad. Si verdaderamente creemos en lo que es un Estado social de derecho, o sea, un Estado que respeta todas las garantías constitucionales, pero que dentro de esas garantías atiende también esa cuestión social de la que hablamos la primera reunión y seguimos hablando a lo largo de este ciclo. Democratizar las relaciones laborales es democratizar a una sociedad. Porque además hay un detalle que a veces nos olvidamos, y yo que me muevo mucho en los ámbitos académicos, la otra vez en una jornada, yo decía, yo estoy en minoría en esta jornada, pero estoy hablando, y no porque represente, ni me atribuya, ni me arrogue la representación formal de nadie, pero estoy hablando por los que son mayoría. Y los que son mayoría son los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Afortunadamente en nuestro país todavía lo son. Si bien eso viene cayendo lamentablemente, todavía tenemos un índice de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que está más cerca de los países más desarrollados que de los que están en peores situación. ¿No? Rondamos, los últimos datos que he tenido son en torno al 72%, lo cual no es un dato menor. Y los países más desarrollados son los que más gente tienen en relación de dependencia, más allá que ideológicamente nos vienen vendiendo y nos sigan queriendo vender el emprendedurismo. Que no digo que todo el emprendedurismo hay que descartarlo, pero tampoco el futuro o el horizonte utópico, a mi modesto entender, va por ese lado. Y el emprendedurismo que lo presentan como algo tan nuevo, habría que ver de dónde viene también. Hay un economista, por ejemplo, que se llama Joseph Schumpeter, que hablaba de esto allá por los años 20, de la escuela austríaca. Las cosas no son casualidad. Hay matrices duras ideológicas que algunos personajes nos presentan a veces como algo alegre y espontáneo, que no tiene nada de espontáneo y que en general no termina siendo alegre ni dándole felicidad a los pueblos. Entonces, cuando hablo de democratizar las relaciones laborales, hablo de democratizar la sociedad, porque la libertad sindical, de la cual la negociación colectiva no puede ser separada, y rescato esto de algo fresquito, más allá que tengo mis observaciones también, de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado hace muy poquito, la opinión consultiva 27 del año 21, de este año, obviamente, que están profundamente relacionadas, que libertad sindical también tiene el elemento de la negociación colectiva y el derecho de huelga, más allá de una serie de discusiones que hay y seguirá habiendo en torno al derecho duro y al derecho blando, ¿no? Lo que se llama el soft law, ese derecho blando de algunas cosas que a veces se toman como obligatorias o nos las presentan como obligatorias, pero no lo son tanto. Entonces después cuando se habla de ciertos documentos, particularmente de algunos documentos del OIT, nos damos cuenta que no tienen la fuerza vinculante que se plantea. Entonces, punto 1, la negociación colectiva sirve para democratizar. Yo siempre recuerdo a un profesor de Derecho del Trabajo italiano que dice, uno de los lugares a donde no ha entrado la democracia es a la empresa. Uno de los lugares donde plenamente no ha entrado
la democracia es precisamente a la empresa. En general, esto se ve más crudamente en el sector privado, pero también ocurren estos problemas de democratización de las relaciones laborales en el sector público. Otro elemento central, y creo que es la proyección más potente, ¿no? Esto de para qué sirve la negociación colectiva, qué sentido tiene la negociación colectiva, es el efecto distributivo o redistributivo que tiene la negociación colectiva. Y acá vamos un poco al fondo de la cuestión, a lo que personalmente es una de las cuestiones que más me preocupa en términos de estudio. De hecho, uno de mis principales objetos de estudio y de investigación es la vinculación de la estructura sindical con la estructura negocial, y la estructura negocial como proyección de la estructura sindical, del modelo sindical argentino concretamente, y su impacto distributivo. Hay un economista que está muy de moda, que quizás lo han escuchado nombrar, que se llama Tomás Piketty, que ha escrito varios trabajos que, además de ser interesantes, se han difundido mucho. Y él señala en uno de estos textos que hay, y que uno lo puede ver a lo largo del tiempo, pero él lo ha dicho, y vamos a citarlo a él, que hay dos formas de distribuir la riqueza. Lo voy a tratar de sintetizar lo más claro posible. Hay dos formas de distribuir la riqueza. La forma histórica de distribuir la riqueza son, bueno, ¿dónde lo voy a decir? Justo en AEFIP, son las políticas tributarias, ¿no? No se los voy a explicar a ustedes. ¿Dónde lo estoy diciendo? ¿Qué nivel de atrevimiento el mío? Una son las políticas tributarias. Ustedes vean que la Carta Magna está vinculada con eso, la independencia de Estados Unidos está vinculada con eso, un montón de cuestiones y transformaciones están vinculadas con los impuestos, para decirlo clarito. Ahora, a partir del siglo XIX, y sobre todo uno pone foco en el siglo XX, se plasma otra forma de distribuir la riqueza. Y son los derechos sociales. El derecho del trabajo y de la seguridad social, ¿no? A partir del reconocimiento de esos derechos se distribuye también la riqueza. Y dicen los que saben que la herramienta más potente para distribuir la riqueza en términos de derechos sociales es la negociación colectiva. De hecho, ¿no? Cuando Marshall hablaba de ciudadanía, ¿no? Y nos señalaba que la ciudadanía está compuesta por estos derechos de los que nosotros también venimos hablando, o sea, derechos civiles, políticos y sociales, la herramienta más potente, más dinámica, más dinamizadora a la vez, es la negociación colectiva para distribuir la riqueza. Porque ahí los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen directa participación en la discusión de la distribución de la riqueza. Lo que está, como ustedes verán, directamente relacionado con la democracia, ¿no? que señalaba antes. O sea, el efecto democratizador para las relaciones laborales y para la sociedad en términos de distribución. De hecho, Marshall nos señalaba que el siglo XVIII fue el siglo de los derechos civiles, el siglo XIX el siglo de los derechos políticos, y el siglo XX el siglo de los derechos sociales. Bueno, Dios dirá cómo terminamos caracterizando al siglo XX. Lo que sí también podemos decir es que hay una ofensiva muy fuerte para limitar y recortar esos derechos sociales. Lo vemos todos los días, en Argentina y en el mundo. Es más, estamos con un problema porque muchas veces cuando discutimos esto, lo hacemos con una gramática, con un vocabulario que utiliza la lógica de los que quieren limitar o destruir o borrar los derechos sociales.
Entonces, ese impacto distributivo. ¿Y por qué un impacto distributivo? Un impacto distributivo que tiene que ver con muchas de las cuestiones que venimos hablando. Porque yo en algún momento, recordarán, les señalé, la estructura sindical o las formas de organización sindical no son indistintas ni indiferentes. No es lo mismo tener organización sindical por actividad que organización sindical por empresa. Más allá de que hay otras formas, me voy a quedar a título ejemplificativo con estas dos. De hecho, la vez pasada estuvimos charlando, ¿no? Y dábamos algunos ejemplos de la potencia que puede tener AEFIP siendo un sindicato que está en todo el país, no es lo mismo si hubiera un sindicato en cada agencia. Sin embargo, esto que es tan evidente, a veces lo dejamos de lado o no le prestamos tanta atención, porque también hay un discurso que yo veo particularmente en muchas facultades de, bueno, cualquier forma de organización, hablamos de los tipos y formas y bueno, y lo hablamos indistintamente. Y no es lo mismo organizarse de una forma u otra. No tiene el mismo efecto ni el mismo impacto. Y además hay un elemento central, lo que llamamos estructura sindical, que son las formas de organización sindical, van a tener una proyección directa en lo que denominamos estructura negocial, o sea, la forma en que se va a terminar configurando la negociación colectiva. De hecho, algún autor ya señalaba que un modelo sindical verdaderamente se ve ratificado cuando logra negociar en sintonía con la forma de organización sindical, valga la redundancia, que considera más adecuada para el cumplimiento de sus fines. Y ya lo he señalado, si ustedes les preguntan a cualquier trabajador de cualquier lugar, me atrevo a decir a la inmensa mayoría, puede haber algún despistado siempre dando vuelta, ¿qué preferís, un sindicato por actividad o un sindicato por empresa? Y va a decir un sindicato por actividad, porque sabe que el sindicato por actividad es más fuerte que el sindicato por empresa. De hecho, cuantitativa y cualitativamente representará más en términos generales. Siempre puede haber excepciones. Entonces, uno no puede dejar de entender todo lo que vimos antes y no vamos a poder explicar contenidos para la negociación colectiva porque nosotros en determinado momento, ahora les voy a comentar eso, pudimos impulsar ciertos contenidos para la negociación colectiva porque había un determinado contexto. Y eso está vinculado con ciertas cuestiones que hemos visto, con la concentración sindical que se proyecta en la centralización de la negociación colectiva, con la unicidad que evita la atomización de las organizaciones y con la elección por nuestra ley sindical de una forma de organización sindical que se considera más beneficiosa. A mí me gusta hablar, ¿se acuerdan que les comenté que yo vengo desarrollando un marco teórico que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales? Una forma de organización sindical, una forma de estructura sindical que se considera más tutelar para llevar adelante la defensa de los derechos y la promoción de los intereses de las y los trabajadores a través de sus organizaciones. Y eso es el sindicato por actividad y eso es la personería gremial. Más allá de la pluralidad sindical que existe en el Estado, pero también en el Estado, más allá de la pluralidad, vemos que cuando hay organizaciones que han logrado mantener la concentración sindical, en general obtienen mejores resultados que en los ámbitos donde hay una atomización mucho más fuerte. No voy a hacer menciones odiosas, pero uno puede reflexionar sobre determinados ámbitos donde tenemos, no es lo mismo tener un sindicato fuerte o dos sindicatos fuertes que tener 7 u 8. ¿Sí? Más allá que pueden articular formas de unidad para la acción, como dicen los españoles. Ahora, todo esto no es casualidad tampoco, porque todo esto está pensado en una lógica todavía más grande.
una lógica todavía más grande que entronca un modelo sindical con un modelo de país. Y por eso, cuando yo empecé este curso, como cada curso de grado, posgrado, sindical o charla donde me invitan, siempre señalo lo mismo. Hablamos de relaciones laborales modernas, hablamos de derecho del trabajo y de la seguridad social desde un momento histórico, desde la Revolución Industrial. Y este modelo sindical fue pensado por Perón en un proyecto de desarrollo y de desarrollo industrial. Porque este modelo empieza en el 45. Y por eso articula y promueve, por eso se habla de un modelo de unicidad promocionada, porque en la legislación estatal se promueve cierta forma de organización sindical. Y no me digan, ay, Perón se metió, porque Pinochet también se metió para armar sindicatos por empresa y para atomizar todas las relaciones laborales. Y en todos los países, ya lo he mencionado, está regulada la organización sindical, porque a todo el mundo le importa mucho regular a los sindicatos. Quizás no regular tanto a otros, pero a los sindicatos siempre los quieren regulados porque es una forma en que se mantiene cierto control pese a la existencia de la libertad sindical, ¿no? Este es un tema que merece un debate más profundo, más filosófico, pero siempre hay una intencionalidad. De hecho, están más regulados los sindicatos que las cámaras empresarias. ¿Sí? Entonces, eso también está vinculado. ¿Y un modelo de qué tipo? Un modelo que al permitir sindicatos más fuertes, con unicidad, o sea que hay un sindicato más representativo, que concentra también el poder, y esto les decía, se da con la personería gremial y con los sindicatos de actividad, más allá que nuestro sistema admite otro tipo de sindicatos, ahora prefiere este, y esta es una de las grandes discusiones en torno al modelo sindical. Y miren, después de 30 años de estudiar esto, si verdaderamente los derechos sociales merecen el actuar del Estado, a diferencia de los derechos civiles y políticos, como ya lo he explicado anteriormente, que requieren la abstención del Estado, y si la Constitución en el artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, yo no pienso que esté mal que nuestra legislación sindical promueva cierta forma de organización sindical y desaliente otra. Porque paradójicamente nos dicen, ah, no, la organización sindical por empresa es más débil, pero no importa, son todas formas de organización sindical. No, no, si yo tengo que proteger el trabajo, también tengo que impulsar las herramientas que se consideran más idóneas. Si después se usa esto bien o mal, ya es otro problema y es otra discusión. Pero sistémicamente es así. Entonces, ese modelo busca distribuir, ¿por qué? Y busca democratizar. Porque si los sindicatos son más fuertes, tienen mayor impacto distributivo. Porque esa es la lógica. Después hay que ver el rol del Estado en torno a esto. Si el Estado acompaña a esto o es hostil a esto. Y creo que lo hemos visto. Que no es lo mismo cuando el Estado tiene una buena predisposición o es amigable, por decirlo de una palabra gastada, hacia las organizaciones sindicales que cuando es netamente hostil, agresivo y antisindical, como hemos visto en los últimos años. ¿Sí? Porque ahí también está la discusión sobre los contenidos. Porque en determinado momento se promovieron la ampliación de contenidos de la negociación colectiva. En otro momento se dijo, ahora lo que se va a discutir es cómo mantener el puesto de trabajo. Entonces, no todo es lo mismo. Y en ese modelo, a los sindicatos tener mayor capacidad de negociación y eventualmente de conflicto, potenciarían la distribución. Y si se potencia la distribución de la riqueza, ¿qué se incrementa? La capacidad de consumo. Y esa capacidad de consumo, que yo con el tiempo le he agregado el calificativo de que debe ser responsable, creo que este es uno de los temas que tenemos que discutir de algunos de los problemas en la última década. ¿Para qué queremos capacidad de consumo?
y porque cuando se planteó este modelo sindical, Argentina en la década del 30 había iniciado lo que conocemos como etapa de sustitución de importaciones después de la crisis del 29-30, y se había potenciado un proceso de industrialización o de incipiente industrialización, como ustedes quieran decirlo, que en los 40 se va a potenciar. Y una de las herramientas para potenciarlos es esta, porque la capacidad de consumo permite que los productos que se van desarrollando por esa industria, que trata de crecer y fortalecerse, y acá digo algo que es de manual, y que por definición en todos los procesos de industrialización, cuando se empieza, se es caro e ineficiente, se necesita consumo interno para generar ese círculo virtuoso de distribución, consumo, industrialización, producción, que se retroalimenta y que está vinculado a un modelo de país industrialista. No es casualidad que después ustedes verán todo lo que se produjo. Estaba en línea con un proceso de industrialización, que luego va a ser interrumpido. Entonces, el modelo sindical, como yo suelo decir, y la negociación colectiva que se proyecta desde ese modelo sindical es una herramienta estratégica en un determinado modelo de país. Si ustedes quieren entender las relaciones laborales, tienen que ponerle un marco. No vamos a entender nunca ni las políticas de relaciones laborales, ni las políticas de salud, ni las políticas de educación, o vamos a estar hablando de frases vacías. Esto es como cuando a mí me dicen, el problema es la educación, ¿no? Hay que promover la educación. ¿Qué educación? Porque los nazis también tenían un sistema educativo. Stalin también tenía un sistema educativo. Entonces, ¿qué educación? Entonces cuando me dicen, ¿qué políticas de relaciones laborales? Y no es casualidad que algunos gobiernos promueven esto y otros gobiernos tratan de borrarlo de la faz de la tierra. En primer término, hemos visto que la negociación colectiva, por eso la negociación colectiva está vinculada con la democratización, porque los gobiernos de facto, los gobiernos golpistas, una de las primeras cosas que prohibieron fue la negociación colectiva. Y los gobiernos neoliberales no la prohíben formalmente, pero por todos los métodos tratan de neutralizarla. Las cosas no son casualidades. Y después hay un tercer elemento, que es un elemento que, como yo señalo, es más técnico, que es, junto a la democratización, la distribución, que he apretado su explicación. Después, cualquier cosa con las preguntas podemos volver, si no fui claro en algo. Hay un tercer elemento que es más técnico, pero no le resta relevancia a eso, que es lo que yo denomino la especificidad que permite la negociación colectiva. Porque cuando ustedes negocian colectivamente, cuando AEFIP negocia colectivamente, está atendiendo los problemas de los y las trabajadoras de AEFIP, que no sé si son mejores o peores que otros trabajadores, pero sí sé que son distintos. Entonces no es lo mismo trabajar en AFIP que trabajar en un barco, embarcado, valga la redundancia, que trabajar en la industria de la construcción, en la industria lechera o todas las diversas actividades que tenemos. Hay especificidades que requieren distintas relaciones, distintas situaciones, o ser docente, los riesgos del trabajo son distintos, las formas de trabajar a veces son distintas en distintas actividades, a veces en muchas son distintas, en otras son más parecidas, en otras son más distintas. Las modalidades, las características, las necesidades de formación. Entonces, vean ustedes que la complejidad de las relaciones laborales, por eso a mí cuando me dicen, ejemplo, participación en las ganancias. Y por eso es tan difícil sacar una ley de participación en las ganancias. Porque las ganancias, obviamente, no en todas las actividades son iguales.
¿O cómo definimos las ganancias en el Estado? Bueno, con ustedes podría haber un parámetro que más o menos discutible, que podría ser la recaudación, que de hecho hay alguna cuestión que ahí tiene, ¿no? Entonces, podemos hacer un esquema general. Esto, como se dice, yo sigo señalando esto, ¿no? Sí, hay pautas porcentuales de negociación, pero capaz que un sindicato tuvo un aumento, voy a decir cualquier número, de 20 puntos, ¿no? Y dicen, uy, mucho, o de 40, o de 50, pero hay que ver de dónde partió y cuánto implica y cuánto impacta ese aumento. Y hay otros que quizás están en una situación mucho mejor y un incremento menor. Y no estoy diciendo ni justificado, estoy hablando en abstracto, pero que se entiendan las diferencias y las especificidades que puede atender la negociación colectiva. Y por eso es tan rica y tan diversa y tan compleja. Entonces cuando dicen, vamos a negociar la pauta de tanto, sí, qué sé yo, sí. A ver, en Argentina tenemos más de 3.000 sindicatos. Vamos a generalizar, más de 1.500 con personería y más de 1.500 con simple inscripción. Los que tienen facultades para negociar colectivas para negociar colectivamente son los que tienen personería gremial. O sea que tenemos más de 1.500 sindicatos que potencialmente están en condiciones de negociar. De hecho, hemos llegado en determinado momento a más de 2.000 acuerdos, casi 3.000, entre convenios de actividad, otros acuerdos. Yo tengo una discusión, como se habla en el Ministerio de Trabajo, entre convenio y acuerdo, porque digo, todos los convenios son acuerdos, pero no todos los acuerdos son convenios. Y esto a veces diluye las cuestiones. Entonces, me ampliaron la imagen, me veo a mí solo ahí prácticamente, veo a poquitos o poquitas, pero si lo ponemos ahí galería nos vemos más, y los veo más caras. Soy uno más. Entonces digo, estas consideraciones las quería hacer porque me parece que hacen y complementan lo sustancial del procedimiento, lo sustancial de los contenidos, porque muchas de las cuestiones que yo voy a hablar se dan en determinados contextos. Y cuando hablamos de los contenidos negociales, o sea, de qué se negocia, qué se puede negociar, hay un montón de cuestiones, esperen porque se me abre correo, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, porque los seres humanos, nuestro cerebro funciona así, tenemos una tendencia a simplificar las cosas, a generalizar. Por eso es más fácil que la gente entienda que alguien se robó un caramelo a que se robó 10.000 millones de dólares. Porque es una explicación más fácil. Y eso está estudiado también. Y todos tenemos esa tendencia a simplificar. Esto es como cuando uno está en la facultad y dicen, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de razonar. Dice, no, profe, díganos qué hay que estudiar, de qué artículo a qué artículo, y listo, es más fácil. Sí, es más fácil. Pero ahí el pensamiento crítico crece menos. Es como cuando me preguntan, ¿de qué libro estudio? Estudia el libro que quieran, mientras el libro esté actualizado. Si los libros muestran contrapuntos, mejor todavía, porque nos vamos a dar cuenta que no todos pensamos lo mismo y que los textos y que los profesores también hablamos desde un lugar. Bueno, malo, regular, de acuerdo a quien escucha y dónde está parado ese que escucha. ¿Sí? Y eso es política. Es la mejor expresión de la política, ¿no? Como dice el Papa Francisco, la política es, dice él, la mejor expresión de la caridad, en un sentido de caridad cristiana que no es limosna berreta. La mejor es la caridad del que se preocupa por el prójimo. Entonces, para hablar de contenidos, yo les voy a dar algunos elementos para seguir contextualizando y ubicarnos y entender que esto no se da porque sí, ni los contenidos se dan en cualquier escenario. Y para hablar de negociación colectiva tenemos que hablar de rondas negociales. ¿Sí? Porque en una ronda negocial tenemos distintos factores que convergen y amplían o limitan
la dinámica de la negociación colectiva. Y ahí podemos hablar de determinados ejes para esto, que son ejes, o el eje político-estatal, todos son políticos, pero digo, de político-estatal, de las políticas que lleva adelante el gobierno de turno al frente del Estado, porque el Estado es muy etéreo, ya lo he explicado eso. A mí me gusta hablar del gobierno de turno al frente del Estado, porque no todos los gobiernos al frente del Estado hacen lo mismo. Después, cuál le gusta a ustedes más o menos, ya es otro tema. Pero creo que vamos a poder convenir que no hacen lo mismo. Después hay un eje económico y un eje social. Porque todo esto, o en determinado momento, podemos hablar de contenidos para la negociación colectiva porque tenemos determinadas variables que están jugando, determinados ejes para las rondas negociales, que en algunos países podrán darse y en otros no, o darse con mayor o menor intensidad. Cuando hablamos de ejes político-estatales, el grado de democratización de un sistema político, por eso, digamos, ¿y qué entendemos por democratización? Algunos entienden, en general los que entienden eso hablan de república. Y miren, yo lo voy a decir y lo señalo y creo que la historia me da la razón. El que habla solo de república, yo aclaro algo, las repúblicas no necesariamente son democráticas. La república se presenta solamente y particularmente en cierto momento histórico como un quiebre con el sistema monárquico, en la cual en general suele haber aristocracias en el mejor de los casos u oligarquías en el peor de los casos que detentan el poder. Pero república no necesariamente es democrático. Históricamente los ejemplos más claros, el ejemplo más claro es la República de Venecia, que duró casi 1000 años y no había una participación mayoritaria. De hecho, es más, el control político y policíaco, el famoso Consejo de los 10 que tenía Venecia, si ustedes van al Palazzo Ducale en Venecia, hay buzones donde denunciar a la gente. Un estado netamente policíaco. Y estoy hablando de la edad media y de la edad moderna. Entonces, la República de Venecia o la República de Florencia u otras repúblicas, inclusive hay un debate muy fuerte entre el concepto de democracia en la República estadounidense y el concepto de democracia en la República francesa. Los teóricos de la ciencia política, o algunos de los teóricos, señalan que Estados Unidos es concebido como una república contramayoritaria, que esto se proyecta mucho y nosotros lo vemos y lo padecemos en el funcionamiento del Poder Judicial, cuando ya los norteamericanos, alguien advirtió que el peor gobierno era el gobierno de los jueces, hace 200 años. Y con voto calificado, censitario, etcétera, etcétera. O la República Democrática Moderna, que sí es la república que surge en la Revolución Francesa. La República Popular, la República democratizada, la república de una democracia más radicalizada, que profundiza la participación de los sectores populares. Por eso se dice que con el asalto a las Tullerías, ¿no?, comienza la democracia moderna, ¿no?, la democracia de masas. Otro de los ejes políticos es la legislación laboral. ¿Qué legislación laboral tenemos o no tenemos? ¿Qué tipo de regulación laboral tenemos? Otro de los ejes políticos estatales, y acá es donde se ve a veces más fuerte el tema de el gobierno de turno a cargo del Estado, es qué rol juega la autoridad administrativa del trabajo, por ejemplo. ¿Tiene una intervención tutelar para garantizar derechos? ¿O hace, como hemos escuchado decir, este conflicto es un problema privado, que lo resuelvan las partes, por su cuenta? ¿Es lo mismo dictar la conciliación obligatoria en un conflicto o dictarla o no dictarla en cierto momento del conflicto?
Entonces, la forma en que actúa la autoridad de aplicación o que no actúa, y no actuar es una forma de acción también, acción por omisión, no es un tema menor. Estoy sintetizando acá, ¿no? Porque hay muchas otras cuestiones. Estoy sintetizando 3 de los principales elementos del eje político estatal. El eje económico. No es lo mismo estar en un ciclo de crecimiento económico o de un ciclo de retracción o de depresión económica. ¿Sí? No es lo mismo. No se va a poder negociar de la misma forma. Todo el mundo piensa que, y esto yo a veces lo pregunto en la facultad y los chicos y las chicas dicen, y cuando la situación es peor, ¿hay más o menos conflictos? Y en general todo el mundo dice, y cuando la situación es mala, hay más conflictos. No, ¿saben que no? Hay más conflicto cuando la situación es buena porque hay más que discutir, hay más puja distributiva. Lo que ocurre es que a veces que cuando las situaciones son malas, esos conflictos pueden ser mucho más dramáticos e inclusive a veces pueden ser más violentos. En términos generales es esto. Digamos, y del monitoreo y relevamiento surge esto. ¿Qué modelo de acumulación tenemos? ¿Ese modelo industrial donde entra el modelo sindical o el modelo de apertura financiera y producción primaria donde ustedes lo han visto? Y todas las organizaciones sindicales lo hemos visto en los últimos años, que parecía que los sindicatos no tenían mucho espacio. Y la amenaza sobre los sindicatos sigue, ¿eh? Entonces no es lo mismo el modelo agroexportador, que sirvió hasta cierto momento para llevar adelante algún tipo de desarrollo, y que sirve para un país de 15, 20 millones de habitantes. Hasta ahí más o menos aguantaba y funcionaba. Igual con una distribución regresiva, donde más se incrementó la participación de las y los trabajadores fue en los procesos de industrialización. Y es así en la mayoría de los lugares, salvo excepción por alguna otra variable que esté jugando. El salario industrial tiende a crecer. Las condiciones de trabajo son mejores para los trabajadores industriales y para los sectores vinculados a ellos. Sectores terciarios, de servicios, como en algunos aspectos pueden ser ustedes, pero están vinculados más con determinados procesos. Entonces, el modelo de acumulación, como es parte de los ejes económicos, no es un tema menor. Por eso yo digo, cuando me dicen vamos a solucionar los problemas de las y los trabajadores con tal ley que arregla tal cosita, el problema primero es mucho más complejo. Después sí hay cosas que uno puede ver, quizás, pero el problema es de fondo, es tener en claro en cuenta lo macro. Ahora el sistema neoliberal resuelve todo y explica todo desde lo micro, desde lo marginal o desde el marginalismo, como se dice en economía. Y el tercer eje, como les decía, es el eje social, que está vinculado, entre otras cosas, y prevalentemente con los actores sociales, sobre todo con las representaciones sindicales y o las representaciones empresariales. Hay cosas que ya ahora, ¿no? Hay terminología que ya manejamos, ¿no? Espero que me hagan quedar bien. Que ustedes me hagan quedar bien a mí, cuando ustedes digan que estudiaron conmigo, no sé si yo los voy a hacer quedar bien a ustedes, pero ese ya es otro problema, ya es un problema de ustedes ese. Entonces, ¿qué tipo de estructura sindical? ¿Qué tipo de estructura negocial? ¿Las organizaciones sindicales son fuertes o débiles? Primero, ¿existen o no existen? Segundo, ¿son fuertes o débiles o más fuertes o más débiles? En términos sistémicos, después siempre hay diferencias. ¿Qué capacidad de acción? ¿Qué capacidad de conflicto, como se dice en derecho colectivo? ¿Qué poder de negociación y qué poder de conflicto tienen las organizaciones? Que tengan poder de conflicto no quiere decir que hagan huelga todos los días, lo digo por las dudas, ¿no? ¿Qué tipo de empresariado tiene ese país? ¿Qué actitud tiene? La gran discusión en Argentina,
¿Hay burguesía nacional o no hay burguesía nacional? No lo vamos a resolver acá. Si me preguntan a mí, yo creo que no, pero bueno. ¿Cuál es su estrategia de acumulación? ¿A qué modelo político, ideológico apuntan? ¿Qué actitud o qué conductas tienen hacia las relaciones laborales? Paradójicamente en Argentina algunos parecería que prefieren fundirse, pero no aceptar derechos laborales. Que en general los derechos laborales crecen cuando hay crecimiento. Pero eso implica también un nuevo modelo, un modelo distinto de sociedad. Porque acá hay un dato no menor. Los modelos de sociedades industriales son los modelos de sociedades desarrolladas más vinculados con los procesos de democratización. Los países que tienen producción primaria están más cerca del feudalismo que de la revolución industrial. Así de cruel, así de triste, ¿no? Entonces, cuando ocurren ciertas cosas, en algunos lugares, lamentablemente, de nuestro país, en la práctica existe el derecho de pernada. ¿Saben lo que es el derecho de pernada, no? El ius prima in nocte, como era en la Edad Media, el señor feudal se puede acostar con la mujer que quiere. Y hasta tenemos algunos fallos medios estrambóticos que parecieran querer justificar esto en algunos lugares. Entonces, las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales en general, inciden, y productivas desde ya, en la configuración de una sociedad. ¿Dónde tienen trabajo infantil? ¿En una terminal automotriz o en el sector rural? Yo hasta ahora toco madera. Nunca escuché que un nene o una nena estuvieran trabajando en una terminal automotriz de nuestro país. ¿Y por qué? Porque la industria en general no necesita eso. Lo necesita el sector primario. Lo digo, necesita entre comillas, ¿no? En términos de maximización de ganancia por el poco valor agregado. Cuanto menos pago a la mano de obra, mejor. Porque la incidencia de la mano de obra, como lo charlábamos la otra vez, es mayor. En el sector industrial la incidencia de la mano de obra va bajando. El costo laboral, el más llamado costo laboral, que en realidad no digan costo laboral, porque el costo laboral para algunos en realidad son los derechos que tenemos, como los impuestos al trabajo. No hay impuestos al trabajo. No lo dije yo, lo dijo la Corte Suprema. Ustedes en AFIP tienen la Dirección de Recursos de la Seguridad Social. Son aportes y contribuciones de la Seguridad Social. No son impuestos, más allá que esté en AFIP. Se toma en términos, hay una recaudación, pero no son impuestos. Son aportes y contribuciones que hacen al funcionamiento de la seguridad social. No es ganancias o bienes personales, ¿no? Por las dudas, ya presenté todo, ¿no? Digo, hice todos los deberes. Bien. Así que tenemos esos tres ejes, ¿no? Que son, si bien hablo de un eje político estatal, lo social y lo económico es político. Y después podemos hacer una ficha más técnica también de qué se negocia en la dinámica de la negociación colectiva, atendiendo algunos estamentos o estratos o características que se dan en la negociación colectiva también, ¿no? ¿Qué sectores negocias? ¿A qué nivel se negocia? ¿Cuál es el ritmo negocial? ¿Y qué contenidos? Porque ahí viene lo que vamos a llegar. Miren, que soy un plomo, yo lo sé. Miren todo lo que les digo para llegar a los contenidos. Pero hay que poner las cosas en contexto, porque si no parece que ustedes ya saben que los chicos no vienen de París ni nacen de repollos, ¿no? Ya lo saben. Bueno, los contenidos tampoco brotan espontáneamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del ritmo negocial, ahí va a tener factores más estadísticos como la cantidad de acuerdos, de convenios colectivos, los acuerdos que se homologan, se registran, cuántos trabajadores y trabajadoras están cubiertos convencionalmente, cuántos no. En cuanto a los niveles, ¿no? Un poco repaso lo que les decía anteriormente, vamos a ver la centralización o descentralización de la negociación colectiva. Acuérdense que estructura sindical es concentración que se refleja o debería reflejarse en la centralización de la negociación colectiva. ¿Sí?
desconcentración o atomización se ve reflejado en una descentralización de la negociación colectiva. Por eso les hablan tanto algunos de descentralización de la negociación colectiva. Lo que no les están contando es que eso se da a partir de la atomización del poder sindical, que debilita las organizaciones y que inexorablemente va a hacer que los trabajadores y las trabajadoras estén en peores condiciones. ¿Qué sectores negocian? Algunos sectores negocian más y otros sectores negocian menos por un montón de variables. ¿Qué sectores son más dinámicos en determinado momento para negociar o no? El sector privado, el sector público, el sector industrial, el sector de servicios, los sectores exportadores, los sectores que cobran en dólares. No todo el mundo en todos los momentos está en la misma situación. ¿Y qué contenidos? O sea, ¿qué se negocia? ¿Qué se negocia más? ¿Qué se negocia menos? ¿Qué no se negocia? Por eso ahí podemos hablar de rondas negociales. Porque en las distintas rondas negociales se han dado distintas cuestiones. Si uno toma como referencia, por ejemplo, el año 53, vieron que ustedes con Viviana hablaron sobre todo de la ley 14250 y la 23546, que son la ley de convenciones colectivas y procedimiento para la negociación. Si uno toma del 53 al 76, perdón, hasta el golpe del 24 de marzo del 76, va a haber determinadas características, una negociación colectiva centralizada como consecuencia de ese modelo, un crecimiento de la actividad sindical, un modelo de acumulación vinculado con la industria, ¿no? O sea, van a ver que todo esto que yo le fui dando se da en determinados momentos o no. Después tenemos, no podemos hablar de una ronda negocial, sí un lapso de tiempo del 76 al 83, que es la dictadura, en la cual la dictadura lo primero que hace es prohíbe la negociación, igual que el resto de los gobiernos de facto, ¿no? Entonces, prohíbe la negociación colectiva, el salario ya no se fija por salario de convenio, más allá que borran cláusulas favorables para los y las trabajadoras de los convenios colectivos. Yo hice un trabajo, fui al archivo histórico nacional, a ver, se consiguió hace ya algunos años, se encontró, como ocurre con estas cosas, las actas donde se reunía una comisión y que iba mutilando los convenios colectivos, porque a diferencia del salario de convenio, lo que se hace en este caso es, se suspende la negociación colectiva y el salario se fija por decreto. Punto, se acabó la negociación. Y los que tenían mejores condiciones en los convenios, sistemáticamente la dictadura, está en el archivo nacional, están las actas de cómo se iba borrando esta cláusula, este artículo del convenio, ¿sí? 1988 podemos tomar otra fecha porque es la fecha en que se sanciona la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Y como que se retoma, se vuelve al paradigma histórico, pero ya estamos en los albores de lo que va a ser la hiperinflación del 89. Todas esas idas y vueltas que llevan a que, bueno, en el año 91 se implemente el plan de convertibilidad, recordarán muchos y muchas de ustedes, el plan de convertibilidad que lleva adelante Cavallo, la dolarización, ¿no? El 1 a 1, ¿no? Y eso implica otra forma de negociación, un desaliento de la negociación, una caída de la negociación por actividad, la prevalencia de la negociación por empresa, una actitud defensiva de las organizaciones sindicales para tratar de sostener lo que tenían, hasta el 2001, ¿no? Por eso, si bien el gobierno de Menem empieza en el 89, uno toma el año 91, porque del 91 al 2001 es muy claro, son muy claras la potenciación de las políticas neoliberales. Crisis del 2001, 2002, ¿no? Y a partir del 2003, más específicamente del 2005, del 2006, si bien antes hay un nuevo impulso a la negociación colectiva para incorporar, ¿no? El incremento, perdón, del salario mínimo por negociación, ¿no? Modificar los básicos para generar una dinámica de negociación que se va a seguir potenciando hasta
diciembre del 2015, porque ahí es verificable. Ustedes piensen que de una cobertura convencional muy reducida se va ampliando sistemáticamente, se va incrementando. A ver, piensen que en los 90, en algunos años de los 90 solamente se negociaron 1, 2 o 3 convenios colectivos por actividad. En general la negociación era por empresa. Y la negociación por empresa no era tan por empresa, porque he estado en muchos conflictos donde venían y decían el convenio o el acuerdo del año 93, 96. Y yo siempre decía lo mismo. Bueno, si hay un acuerdo, tráiganlo. Si hay un convenio, tráiganlo. Primero decían hay un convenio. Bárbaro, traigan el convenio de empresa. Lo vemos. Después ya me decían, no, no es un convenio, es un acuerdo. Y después terminaba siendo un acuerdo en el cual no había participado el gremio, más que acuerdos colectivos eran acuerdos plurindividuales. Cada vez que me pasó eso en un conflicto colectivo, nunca me trajeron el famoso convenio o acuerdo, porque había sido impuesto por la parte empleadora a los trabajadores, dentro del marco de lo que fueron las relaciones laborales en los 90. Y así se va incrementando. O sea, piensen que estamos hablando de algunos años donde tenían 177, 174 era la media de convenios que se pactaban, la mayoría por empresa, y a diciembre del año 2015, entre convenios y acuerdos, llegamos casi a 3.000, como les señalaba hace un rato. Hubo un boom, sobre todo desde el 2005-2006, del crecimiento de la negociación colectiva. Después tenemos otra ronda negocial, si la podemos llamar así, que se va a dar desde ese 2015, 2016 hasta el 2019. ¿No? Donde hay una retracción y la discusión de contenidos, como lo dijo un ministro de Hacienda, ahora en vez de discutir salarios u otras cuestiones, se va a discutir cómo se mantienen los puestos de trabajo. Porque las devaluaciones que se provocaron no solo afectaron a todo el mundo, sino que particularmente es una forma de abaratar lo que se le paga a las y los trabajadores y es una forma de debilitar los resultados de la negociación colectiva. Porque yo observaba en ese momento, capaz que es una observación errónea mía, pero se cerraban algunos acuerdos e inmediatamente venía una devaluación. Y sabemos, les voy a decir algo, ustedes, sobre todo hombres y mujeres vinculados a una organización sindical, a ver, la inflación en economía se define como un aumento generalizado de precios, no es porque los trabajadores y las trabajadoras tienen aumento salarial solamente ni prioritariamente. En Argentina el nivel general de precios lo fijan menos de 30 empresas. O sea, acá hay más gente que los que se tienen que reunir para fijar o definir el nivel general de precios de la Argentina. ¿Sí? Que no solo aumenta por los incrementos salariales. Y ahí habría que recordarles a los que hablan tanto de los parámetros que fija o define la OIT, que para la OIT no hay límite en la posibilidad de un acuerdo, ni en los incrementos, ni debería haberlo. De eso no se acuerdan tanto. Se acuerdan más de cómo atacar el modelo sindical argentino. Bien. Entonces, no sé si ahora estamos en una ronda, una rondita, pero cuando uno habla de cláusulas convencionales o cláusulas vinculadas o contenidos de la negociación colectiva, hay distintas temáticas a las que podemos referirnos. Cláusulas salariales, cláusulas de relaciones laborales que están más vinculadas con la temática gremial, ¿no? Cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo en general, con el medio ambiente de trabajo, y puede haber cláusulas de otras temáticas también. Entonces, en determinado momento, o sea, lo que yo les voy a comentar ahora,
en determinado momento se recupera la negociación colectiva y allá por el año 2009 se plantea, sobre todo desde un ámbito del Ministerio de Trabajo, la necesidad de renovar cualitativa y específicamente los contenidos de la negociación colectiva, renovarlos, ampliarlos, enriquecerlos, como ustedes prefieran decir, ¿no? Y atender determinadas temáticas que a veces no eran tan consideradas, más allá que algunos convenios ya habían trabajado o venían trabajando ciertas cuestiones, ¿no? Hay que ser justos en esto también. Y avanzar, sin desmedro de lo salarial, aclaro, en contenidos que también fueran más allá de la discusión salarial. Pero todo sin soslayar ni hacerse el distraído con la necesaria distribución del ingreso e inclusive buscar mecanismos que potencien la distribución sin a veces tener impactos macroeconómicos. Y ahí, bueno, y ahí es donde yo les he enviado a través de Fabiana, no sé si ya lo distribuyeron o lo distribuirán, 4 libros que están digitalizados, donde precisamente tuve el gusto y el honor de ser convocado para coordinar un programa para el desarrollo de nuevos contenidos de la negociación colectiva. Algunos son estrictamente nuevos y otros son formas de ayornar, enriquecer la negociación colectiva. Porque acá también hay que tener en cuenta, que a veces hablamos de potenciales contenidos, decimos, hay que negociar sobre esto, pero también hay que discutir qué podemos negociar. Entonces, cuando empezamos a analizar cómo llevar adelante esto, bueno, lo primero que surgió es decir, bueno, esto no lo podemos hacer solos desde el Ministerio de Trabajo. Esto hay que hacerlo con los actores sociales y escuchar sus aportes, sus críticas, sus observaciones, sus sugerencias. Y así hicimos 4 talleres en los cuales se fueron tratando distintas temáticas, que es lo que tienen ustedes en esos textos, se fueron redactando, o se sugirieron cláusulas modelo desde ya orientativas, ¿no? Porque no es condicionante ni obligatorio ni nada de eso, pero sí para potenciar, decir, sí, se pueden negociar muchas cosas, y aclaro esto, ¿no? Porque inclusive en su momento con un colega desarrollamos un ensayo que llamamos salario de equilibrio productivo, es decir, se puede seguir potenciando la distribución de la riqueza no solo desde lo salarial. Ojo, esto no es ninguna, lo voy a decir clarito, ninguna engaña pichanga para decir no discutamos salario. Al contrario, se discute el salario, pero además hay otros elementos para potenciar la distribución y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Y ahí llevamos adelante y fuimos haciendo varios talleres que afortunadamente fueron creyendo y que hasta algunos de los contenidos fueron incorporados en algunos convenios sobre temáticas que voy a compartir brevemente la pantalla para que ustedes lo puedan visualizar, que es lo que tienen ahí en los libros. Si después quieren verlo, esperen que lo voy a ampliar, ahí se va a ver mejor, creo que se ve, ¿no? Entonces, hay distintas temáticas, o sea, miren todas las cuestiones que se pueden discutir. Porque voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de formación profesional, porque uno dice, uy, vamos a discutir, se habla tanto de que hay que formar o capacitar, bueno, más allá de las discusiones filosóficas en torno a si es formación o capacitación. Entonces ahí vienen las determinadas cuestiones que no están claras y que qué mejor escenario que la negociación colectiva para tratarlas. La formación profesional. Primero, ¿sobre qué vamos a formarnos? Primera pregunta, esto es como la educación. Lo importante es la educación. ¿Qué educación? ¿Para qué? Porque podemos educar para la guerra, podemos educar para la paz, hay un montón de cosas sobre podemos educar para la vida, podemos educar para la muerte.
¿Sobre qué nos vamos a formar? ¿Solo sobre cuestiones técnicas? ¿O, por ejemplo, los derechos sindicales pueden estar en la formación? ¿Quién define la formación? ¿Solo el empleador? ¿O las organizaciones sindicales tienen derecho a participar? Ya ahí tenemos el primer tema. No, a los trabajadores hay que formarlos solo en lo que yo quiero. ¿Y el sindicato no puede decir nada? Porque el sindicato algo conoce de esa actividad laboral, ¿no? Segundo, ¿cuándo se hace? ¿Se hace en horario de trabajo? ¿Se hace fuera del horario de trabajo? ¿Me la pagan o no me la pagan la hora de formación? Porque esto, en muchos lugares, bueno, hacer la formación, pero vas a la formación y te descuento la hora. O te hacen quedar después de hora. ¿Te pagan hora extra? ¿Te pagan simple? ¿Te pagan un intermedio? Teletrabajo. Nosotros ahí por 2009, 2010, planteamos empezar a discutir por la negociación colectiva las temáticas del teletrabajo. Ahora he agregado IA, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿cómo incide en la actividad laboral? En vez de hablar tanto que la tecnología destruye puestos, crea que puestos, esto no es lo mismo en todas las actividades. Bueno, ahí está la especificidad de la negociación colectiva. Las temáticas de género. Este es un seminario, un ciclo que toca el derecho sindical y trata de tener un enfoque de género. El género se puede tratar, tenemos una ley que incorpora el cupo femenino para negociar, tenemos determinados programas que se han impulsado por distintas administraciones, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, para promover la participación de las mujeres, y ahora últimamente hay una resolución también, u otros colectivos. Ahora, esto no puede tener mayor dinámica a través de la negociación colectiva. De la misma forma, los jóvenes, ¿cómo se incorporan los jóvenes? ¿Cómo se incorporan los jóvenes? Y cómo se incorporan los jóvenes, y también tenemos que pensar qué pasa con los que tienen más antigüedad, porque todo esto uno lo sistematiza en distintos puntos, pero muchas cuestiones están interrelacionadas. La temática de la responsabilidad social, que puse responsabilidad social, no responsabilidad social empresaria, porque ahí cuando me propuse tratar la temática, señalé que responsabilidad social tenemos todos. Y si hablamos de responsabilidad social empresaria, como ya lo habían hecho los franceses, es responsabilidad social empresaria a la luz de las relaciones laborales, no aisladamente, porque les cuento una anécdota. La responsabilidad social empresaria se inventa, entre comillas, después de 1977, en que fracasa un convenio de la OIT para regular el funcionamiento de las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque el sector empleador no quiso acompañar y muchos estados tampoco. Entonces, para compensar, ¿qué surge? La responsabilidad social empresaria. O sea, nosotros nos controlamos a nosotros mismos y llevamos adelante determinadas cuestiones. Entonces, cuando en el programa de responsabilidad social empresaria hay que levantarse el sábado a las 7 de la mañana porque hay un programa de voluntariado que impulsa a la empresa, y yo no quiero ir, ¿repercute o no repercute en mi relación laboral? No sé. Bueno, entonces esto también tiene que ser materia de negociación. De la misma forma que la prevención de adicciones en el mundo del trabajo. Porque hay que discutirlo en profundidad, porque parece que solamente los trabajadores y las trabajadoras tuvieran problemas de adicciones. A veces los empleadores no los tienen. Entonces, ¿cómo trato las adicciones? ¿Qué hago? Cuando entra a trabajar, ¿le hago hacer una rinoscopía? ¿Lo reviso todo? ¿O tengo algún mecanismo de control? ¿O veo si hay mecanismos de rehabilitación? ¿Lo he hecho directamente? ¿No lo he hecho? Miren todo lo que hay para negociar. Yo les estoy salpicando los temas y decir cómo podemos llevar adelante esto. Y todas las problemáticas que hay en la negociación. La temática de discapacidad. En su momento se dictó una resolución en el Ministerio de Trabajo invitando a las partes a incorporar cláusulas sobre discapacidad, porque lo hemos visto. El Estado nacional y estados provinciales, locales,
tienen cupos por algún tipo de discapacidad. Y en el sector privado, está bien, se podría poner una ley o se podría atender a través de la negociación colectiva. La seguridad social, que no es que negociemos sobre la seguridad social, pero podemos sí, en articulación con el Estado, pensar determinadas cuestiones que, por ejemplo, se vinculen con la redistribución. Ejemplo, los beneficios sociales. Muchas veces vemos que se incorporan beneficios sociales que en realidad son formas de disfrazar cláusulas remunerativas como no remunerativas. Bueno, negociemos para que esos beneficios, y esto se replicó en varios lugares, esos beneficios sean verdaderamente beneficios sociales. Con lo cual muchas veces se pueden destrabar inclusive negociaciones. Las participaciones en las ganancias, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es el porcentaje general? O quizás podemos discutir en un ámbito específico. Hasta ahora no hay muchos convenios, ¿no? Tiene la industria del neumático, tienen bancarios. Mecanismos de autocomposición de conflictos, ¿no? Muchas veces dicen, ay, no queremos ir al ministerio. Bueno, establezcan un mecanismo en el convenio colectivo si no quieren ir al ministerio. Porque si no, cuando estamos en el medio del conflicto, no es tan fácil decir, este conflicto lo vamos a resolver con este procedimiento. Hay ámbitos donde se establece que previo a recurrir a la autoridad administrativa, si a algunos les preocupa tanto ir al ministerio, pueden establecer mecanismos. Como cuestiones vinculadas con el trabajo infantil y adolescente, que tampoco es para todas las actividades, pero sí diversas actividades pueden tener interés en atender estas cuestiones. Ni hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo. O recién les mencionaba las cláusulas de relaciones laborales. Bueno, ¿cómo se da la representación sindical en la empresa? ¿Cómo podemos llevar adelante las asambleas que no necesitan autorización previa, pero si queremos negociar eso lo podemos hacer? Los ámbitos de comunicación sindical, ¿no? Después tenemos temas macros como la concertación y el diálogo social, que está vinculado con la posibilidad de establecer acuerdos marco y acuerdos macro. Esto está vinculado con el Consejo Económico y Social, institucionalizado, que es cuando se institucionaliza el diálogo social, o directamente mantener mecanismos de diálogo social sin institucionalizarlo, pero en algún lugar hay que acordarlo y de alguna forma. Esto es más macro, en general lo realizan las centrales sindicales. Muchas veces se habla de reestructuración productiva y en la lógica liberal eso que dado es cómo despedimos a la gente, pero también se puede discutir cómo se produce la reestructuración, cómo se encara, por ejemplo, cuando un establecimiento marcha hacia alguna forma de economía social, o estrictamente en términos de combinar los niveles de negociación, cómo se articula la negociación, como tienen ahí en la tercera columna. Cuestiones vinculadas con el desarrollo humano y el desarrollo de la salud, ¿no? Yo siempre cuando veo esto me acuerdo que fui a un congreso una vez y una empresa mostraba sus políticas, entonces decía, no, nosotros a la gente le hacemos hacer gimnasia antes de empezar a trabajar para calentar, claro, entonces le hacían hacer gimnasia con los mismos ejercicios a un muchacho de 25 años, a una chica de 25 años, que a un señor que tenía 60 años de edad y 30 años en la empresa, y eran los mismos ejercicios para los dos. Imaginen cómo terminaba el muchacho o la chica, bueno, transpirarían un poquito más o menos. El señor de 60 años a veces se rompía alguna articulación o tenía algún otro tipo de tema. No hace falta que esté la organización sindical ahí porque la iniciativa es buena, pero también merece escuchar lo que piensa la otra parte, que va a decir, el delegado va a decir, che, pero a Menganito o a Menganita no me lo hagas hacer salto de rana, porque ya no está para eso. ¿No? O cómo se organizan cuestiones en el lugar de trabajo. Ni hablar de la informalidad. Hay sectores, bueno, acá se requiere articulación con el Estado, por ejemplo, en materia de inspección, etc. La asistencia técnica, que es algo que propuse en su momento, porque muchas veces uno dice, tenemos un conflicto, entonces yo me acuerdo, siempre cito un conflicto que había la discusión sobre cuántos operarios tenían que trabajar en determinada máquina, era una máquina muy importante, entonces la discusión si la dotación tenía que ser de 18 o de 25,
obviamente la empresa decía 18, el sindicato 25, y dábamos vuelta que por esto, lo otro, y yo les propuse, dije, ¿podemos someter la cuestión a una asistencia técnica? Buscamos a alguien, después esto puede ser obligatorio o voluntario. Y para mi sorpresa, a mí me dijeron, no, vamos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y que sea obligatorio lo que resuelvan. Yo les propuse que fuera voluntario, ellos me replicaron obligatorio. Yo les dije, miren, podría ser las dos cosas, pero para no condicionar los voluntarios. Y se resolvió. Después se volvieron a pelear por otros temas, pero ese se resolvió. Bueno, los jóvenes lo hemos señalado. La negociación colectiva supranacional. Existen sindicatos globales, muchas de las organizaciones de nuestro país participan y hasta tienen cargos de conducción en sindicatos mundiales. Bueno, hoy en día la internacionalización de las relaciones laborales es una necesidad. Cuando el capital se hace global, la organización sindical también tiene que fortalecerse globalmente y esto hay que empezar a discutirlo. La trata de personas en el mundo con fines de explotación laboral es una temática que también obviamente requiere articulación con el Estado, pero hay determinadas actividades donde los buenos empleadores y las organizaciones sindicales que se ocupan de esto pueden articular con el Estado para terminar con los nichos de trata de personas que generan competencia desleal, amén de la atrocidad que eso es en términos humanitarios. La violencia laboral, el acoso moral, que no son lo mismo. ¿Cómo podemos establecer en los convenios cláusulas para evitar ciertas cuestiones que se dan? Mecanismos de formación, de prevención y eventualmente de acción sobre esa problemática, ¿no? Lo que muchas veces se da en algunas comisiones de igualdad de oportunidades y de trato en el Estado Nacional. Yo quería hacer este paneo, por eso lo puse en pantalla, también para hacer un rápido recorrido por estos contenidos y cualquier otro, como vieron ahí, porque esto no es un número clausus ni es taxativo. Las necesidades, las especificidades de cada ámbito en donde se dan las relaciones laborales, tenemos que empezar a pensar cómo podemos atender esto desde la negociación colectiva. Pero para eso, el rol que asuma el Estado no es algo indiferente. Entonces, he tratado de darles, estamos en las 7 y hemos pasado un par de minutos, de darles un panorama de los contenidos, pero también de los contenidos en contexto. Y que por eso, en determinado momento, cuando logramos determinados elementos y cierta dinámica negocial, pudimos empezar a pensar o se pudo empezar a pensar en ciertos contenidos. Frente a otros escenarios, frente a otros modelos y frente a otras realidades, esto sobra. Y no se quiere. Porque esto, y con esto concluyo, todo este desarrollo de la negociación colectiva implica la construcción de una cultura de las relaciones laborales, donde el sindicato es un elemento indispensable y donde la vinculación fundamentalmente se da a través de lo más dinámico de las relaciones laborales, que a mi modesto entender sigue siendo la negociación colectiva. En esto, la autoridad de aplicación no puede ni debe, a mi modesto entender, ser indiferente. Muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas si las hay. Que diga la conductora Fabiana lo que usted diga. Mario, quiero hacerte una pregunta, si puede ser. Con todo gusto, si puedo responderla. Bueno, sí, en uno de los ejes políticos es la regulación del Estado en los conflictos y hacía mención a la intervención del Ministerio de Trabajo. ¿A eso se refiere ese eje? Sí. A ver, yo siempre hablo de una intervención tutelar del Estado.
Me parece que el Estado tiene que intervenir para garantizar derechos, porque aunque tengamos negociación colectiva, tampoco podemos ser tan inocentes que pensar que con la organización sindical y la negociación colectiva ya están resueltos todos los problemas, como algunos pretenden hacernos creer. Porque la desigualdad intrínseca de las relaciones laborales no desaparece. Podemos tener algunos sindicatos que en algún momento tienen una potencia para llevar adelante un montón de cuestiones, sí, pero yo siempre digo, en nuestro país hoy, ¿cuántos sindicatos pueden sostener casi indefinidamente un conflicto? ¿2? ¿3? No voy a hacer nombres. ¿2? ¿3? Bueno, estas son cuestiones para tener en cuenta. Y esto no quiere decir que hay que ir todos los días al conflicto, pero en determinado momento el conflicto también es una herramienta, por eso tenemos el derecho de huelga en la Constitución. Entonces, y ahí el rol del Estado, Juan, ¿no? Vos me hiciste la pregunta. Sí. De todos. El rol del Estado no es menor, porque la autoridad de aplicación, bueno, yo creo que tiene un mandato constitucional, que es proteger el trabajo en sus diversas formas, y proteger el trabajo es proteger a las y los que trabajan. Por lo menos yo lo entiendo así. Y no soy el único que lo entiende así, ¿no? Porque si no es el trabajo, no es el señor trabajo que pasa por la puerta de mi casa. El trabajo son los hombres y mujeres que trabajan. Entonces, si no, tenés el otro paradigma, que es el paradigma liberal, que dice, tienen un conflicto, es un problema privado, resuélvanlo ustedes. Yo lo he escuchado en determinado momento de determinadas autoridades. A veces, a ver, quizás en algún momento vos como autoridad también podés decir, bueno, muchachos, no sirve de nada lo que uno está haciendo, lo quieren seguir ustedes, o el conflicto. De hecho, vos tenés un procedimiento, como la ley de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario, que a la representación estatal le permite intervenir durante un tiempo y hasta suspender o retrotraer, mejor dicho, las medidas al momento anterior al inicio del conflicto, pero no lo puede hacer indiferente, tiene 15 días más 5, punto. Después, si la huelga dura 500 años, y siempre digo 500 años, por así en la facultad me entienden que es indefinido, o 1000 años, y durará 1000 años. O sea que la intervención tutelar del Estado actuaría como equilibrador del conflicto. Que buscaría el equilibrio, porque el Estado yo creo que tiene una obligación, por eso digo, por eso separo intervención tutelar, que es para garantizar el cumplimiento de esos derechos, y como yo les digo, en los derechos sociales el Estado, como vos decías, Josefina, tiene una obligación de actuar. Tiene una obligación de actuar, no es como en términos de derecho de propiedad, libertad individual, libertad religiosa, que yo le digo, che, no te metas conmigo, déjame que yo crea o no crea en lo que quiero, en mi casa sin una orden judicial no se puede allanar, al igual que la... Bueno, eso es, estamos preservándonos en términos de derechos civiles y políticos. Ahora, en términos de derechos sociales, en algún momento tenés que regular la jornada, porque si no te hacen trabajar 16 horas por día. Porque esto lo hemos aprendido de la historia, por eso yo empiezo siempre hablando de historia. Más allá que me gusta la historia, ¿no? Me tuvieron que padecer hablando de historia la primera clase, después me meto, siempre vuelco un poquito para el lado de la historia, porque me gusta, pero si no entendemos eso, parece que todo nace de un repollo, porque hoy decimos, che, a ver, decimos y seguimos padeciendo, decimos, che, hay chicos de la edad de promedio de ingreso a las fábricas en Inglaterra a los 7 años, sin embargo tenemos nenes de 5 o 6 años levantando la cosecha de algodón. Y no estoy hablando ni de hace 200 años, ni de la fábrica de Inglaterra, estoy hablando de los campos en el Chaco. Haciendo un poco de historia, lo que yo siempre escuché, una de las críticas que se hizo al primer gobierno de Perón, fue que obviamente encontró las arcas llenas a través de los gobiernos que habían llenado en pos del hambre y de la explotación de los trabajadores, que cuando él hizo el sistema de reparto, no hizo el sistema de previsión. Puede ser que haya sido, obviamente yo era chica y después fue lo que fui escuchando, ¿no? No, bueno, ahí hay varias cuestiones. Uno de los errores por ahí de que después no funcionó como debía, era que en principio, si bien él hizo la caja de jubilaciones,
pero después no hizo la previsión, digamos, no llenó o sea, vació las arcas por un lado, pero no recuperó ese dinero por el otro. ¿Es así? Bueno, depende de quién te lo cuente. Ajá. Las respuestas a eso son varias. Algunos te dirán que hubo una distribución y una mejora de la calidad de vida, otros te dirán que se dilapidaron las riquezas, y de acuerdo al punto de vista de cada uno. No, que dilapidaron no, sino que no hicieron ese sistema de previsión que, claro, al hacer el reparto, cuando se terminaba el dinero, no tenían reservas. No sé si dilapidación, no me lo contaron realmente de esa manera, ¿no? No, son distintas cuestiones, me parece. Me parece que son distintas cuestiones, hay varias cuestiones ahí dando vuelta. Una es lo que eran las reservas de la Argentina. Eso es otro tema, y habría que hacer historia sobre todo el funcionamiento y el sentido de la creación del Banco Central en la Argentina, que se crea en la década del 30 con ciertos objetivos. También en torno a los cuales hay un montón de discusiones. Después tenemos los sistemas jubilatorios, no sé si te interpreto bien la pregunta, pero bueno, los sistemas de reparto en general tienen crisis en distintos lugares del mundo, y los sistemas de reparto en general no llegan a financiarse plenamente por los aportes de las y los trabajadores. Ahora, en general hay contribuciones extras de lo que se llama rentas generales. Ahora, bueno, ahí es donde dice. Espera, déjame terminar. Ahora después te cedo y habla vos. No es televisión. Acá yo me quedo todo lo que me aguante. Después vos habla todo lo que quieras, no hay ningún problema y me encanta. Por eso digo, el sistema de reparto tiene ese tema. Ahora, en Argentina, para mí, yo no sé lo que se hizo, lo que no se hizo, en eso si estuvo bien o mal. Es lo mismo que si el proceso de industrialización que él quiso llevar adelante profundizó en lo que tenía que profundizar o no. Lo que sí ocurre es que en los países que se industrializan hay un problema económico que se llama estructura productiva desequilibrada, que hace que cada vez los insumos para profundizar el proceso de industrialización sean más caros. Y la Argentina había tenido también un crecimiento y ciertas reservas en un país pobre, con profunda desigualdad social, porque después entra otra discusión: ¿qué es un país rico? No lo vamos a resolver acá. Un país que tiene muchas reservas, donde la gente vive bien, ¿no? Sarkozy hace unos años en Francia convocó a premios Nobel, a profesores, gente de distintos sectores, etcétera, etcétera, para decir cómo mido la riqueza de un país. Es muy interesante el estudio que se hizo. ¿Con qué la mido? Bueno, es un tema que no tenemos resuelto. Desde las visiones liberales van a plantear que fundamentalmente está vinculado con la estabilidad económica. Desde los sectores populares o populistas, y a mí no me asusta la palabra populista, se lo digo, implica distribución de la riqueza. Y los procesos de industrialización siempre tienen un crecimiento inflacionario, que es propio y que es difícil de manejar. Entonces, la complejidad, y además es como todo, las variables de un sistema de seguridad social, las reservas, son todas una serie de cuestiones que no solo se resuelven desde lo laboral y la seguridad social, sino que también están en el marco de un proyecto de país, y además están en el marco de un problema geopolítico. Y ustedes esta palabra la van a empezar a escuchar cada vez más. Lo que ocurre es que en general vemos el problema que pasó en la esquina de mi casa. Hablando de Perón decía que la política es la política internacional, no la política de la esquina de mi casa. No la micro, la macro. Porque piensen esto, él quiso hacer un modelo de industrialización, y cuando quiso hacer el modelo de industrialización, si él se industrializaba, podía producir y desarrollar determinadas cuestiones que los países más desarrollados, si nosotros lo hacíamos, no nos podían vender. Y podíamos ser eventuales competidores en otras cuestiones. Y el otro también juega. Entonces,
este problema, a ver, para decirlo en otras cosas, ¿quién transformó a España en potencia petrolera? ¿España tiene mucho petróleo? No. Me ¿Saben parece que quién no. transformó a España en potencia petrolera? El que le vendió YPF. No. Entonces, digo, estas son cuestiones y que vayamos a Adam Smith. Adam Smith, el padre del liberalismo, de la economía moderna, él lo decía, hay cuestiones que para Inglaterra son estratégicas. Que es lo mismo que decía Belgrano. Belgrano tenía una visión ecléctica. ¿Por qué? Porque trataba de pensar con una lógica local, que es el gran desafío que todos nosotros tenemos, no pensar con categorías eurocéntricas, ni de otra. Sí, a estudiar y leer todo y aprender de todo, pero eso después hay que bajarlo a nuestra realidad. Y Belgrano, cuando pensaba, decía, en algunas cosas tengo que ser librecambista, en otras tengo que ser mercantilista, y otras cosas las tengo que proteger, con lo cual ya, por eso ecléctico, porque hay que fomentar cierto desarrollo, hay que atender esto, aquello. Fue el primer tipo, con todo respeto y admiración lo digo, que se puso a pensar un poquito cómo estructurar la economía de nuestro país. Por algo era secretario del consulado, ¿no? de los tribunales comerciales, ¿no? Lo que hoy son los tribunales comerciales. Y entendía, y había visto lo que estaba pasando. A ver, cuando él arranca a principios de 1800 ahí, ya él había estudiado en España, ya había visto que en Europa se estaba dando la revolución industrial, que había empezado, ya se estaba potenciando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que leerlas, por eso yo les digo, y yo impulso desde ese enfoque crítico, leer lo macro, porque a veces cuando analizamos esto vemos que pasó tal o cual cosa en uno, pero no lo digo por vos, perdemos la complejidad de las cuestiones y es más difícil, es más molesto y es más tedioso analizar eso, sí, pero nos ayuda a comprender la realidad y la única forma de transformar esto que nos va a comer a todos, porque si no nos mata la economía, nos va a matar el medio ambiente. Y el medio ambiente es consecuencia de cómo se está desarrollando la economía y cómo las empresas de 2 países generan el 50% de la contaminación. Por eso yo siempre digo, si después quieren que yo cambie mi lamparita, la cambio. Che, pero mi responsabilidad, yo tendré responsabilidad, puede ser. Ahora, no es la misma que los que yo cambio la lamparita y el otro te tira no sé cuántos toneles de uranio al océano. Por favor, terminemos con la hipocresía y con las mentiras. Este sistema está destruyendo todo, por eso el Papa está hablando del cuidado de la casa común, porque nos vamos a quedar sin casa. Y en eso es una crítica directa a cómo está funcionando el sistema. Por eso le terminan diciendo, ¿no? Como en un diario de Estados Unidos, el Papa es comunista. ¿Qué sé yo? Si el Papa es comunista, yo me pongo a cantar y soy Gardel. Y creo que ni él ni comunista, y mejor que no me escuchen cantar. Así que, digamos, lo que está viendo es tiene inquietudes sociales, políticas, económicas, y le está diciendo a la humanidad, che, acá hay cuestiones que no están funcionando. Entonces, y está hablando de cuestiones macro. Y está diciendo, si la tecnología no es buena para el ser humano, bueno, veamos cómo manejamos la tecnología. No podemos seguir replicando, y eso ustedes, por eso digo, y esto tiene que ver con los contenidos negociables, la tecnología destruye puestos de trabajo, la tecnología llegó para quedarse. Sí, llegó para quedarse. La pregunta es cómo. Y ese cómo, en ese cómo incidimos nosotros, porque el trabajo es una construcción social. Y para mí la mejor forma de hacer la construcción social del trabajo es la negociación colectiva. Y para eso necesitamos organizaciones sindicales cada vez más fuertes, y por eso necesitamos que, sin vulnerar la autonomía de las organizaciones ni cometer injerencia indebida, el Estado, o sea, los gobiernos del Estado, impulsen esas organizaciones sindicales. Por lo menos lo que yo creo, puedo estar equivocado. Así Acá que, Josefina, no sé si te la respondí, Seguro, pero te la inclusive, te la compliqué. Josefina, vamos a darle la palabra un poquito a otros compañeros, porque Gracias, si no, Josefina. nos no, sí, quedamos... no, era esa la pregunta, ya está. No, la única acotación que inclusive toda la parte tecnológica hay que incluirla al trabajo. No pensar que porque hay avances tecnológicos se va a terminar. Claro, bueno,
Esa es la primera gran reflexión que tenemos que hacer, porque muchos nos plantean que, miren, a lo largo tenemos 4 revoluciones industriales, en todas se destruyeron y se crearon puestos de trabajo. Después hay que ver, estamos en una primera etapa donde, por ejemplo, la inteligencia artificial crea puestos de trabajo de pésima calidad, genera abusos, explotación, bueno, hay que regularla, porque hoy dicen, no está regulada. Sí, que no haya regulación es una forma de regular. El Estado siempre regula, cuando regula, cuando no regula y cuando desregula. ¿Sí? El trabalengua. Sí, alguien... Un compañero te está ¿Cómo no? preguntando por qué crees que no hay burguesía nacional. Porque no la veo. Porque la burguesía nacional en general, primero, la burguesía en general está vinculada con procesos de industrialización. Esto es lo que yo creo, ¿no? Después todo esto es discutible desde ya. La burguesía está vinculada en general con procesos de industrialización. Pero además hay un economista que ha estudiado mucho el comportamiento del empresariado argentino, y también tiene ciertas peculiaridades. También hay que entender que el empresariado argentino ha atravesado procesos de desindustrialización que trató de sobrevivir como podía. Ahora, no veo burguesía nacional porque no veo reinversión en el país. En algunas cuestiones, porque esto no se impulsa suficiente desde el gobierno del Estado, y en otras cuestiones porque a algunos no les interesa, sumado al hecho de que hay un sector primario, de producción primaria, valga la redundancia, muy fuerte, que a lo sumo admite industrialización para el sector agrícola, y que obstaculiza el desarrollo industrial, porque acá no estamos discutiendo solamente un modelo de acumulación, estamos discutiendo la reconfiguración de una sociedad. Entonces, el tema es muy complejo. Y entonces y además hay un modelo de desarrollo, que es ese modelo de inversión-exportación, a diferencia del modelo de desarrollo industrial, ¿no? Producción, desarrollo, trabajo, consumo, que está inserto en determinada lógica internacional. Por eso a algunos les preocupa tanto la inserción en el mundo. Ahora, en general, nuestra inserción en el mundo es a partir de la producción primaria y algunos nichos de desarrollo industrial, punto. No del proceso de industrialización que incipientemente en algunas cosas Irigoyen impulsó, y sobre todo impulsó más fuerte Perón, y en la última década también hubo algunos avances y un impulso al desarrollo industrial. Hasta que nosotros no definamos en claro qué modelo de país tenemos, estos conflictos van a seguir, y además hay una ideologización de los sectores empresariales que inclusive cuando les va bien tienen matrices de análisis y de acción que a mí me cuesta mucho entenderlo, pero a veces hacen que se peguen el famoso tiro en el pie. Yo he visto empresarios que conocían que les iba bien y suscribían ciertas políticas liberales, se fundieron y seguían defendiendo esas políticas liberales. Bueno, qué sé yo, tienen derecho a hacerlo. Yo no lo entiendo, pero bueno, me parece que uno tiene que defender sus intereses. Entonces, para entenderlo tuve que reflexionar. Vamos a decir, algo lo entiendo. Soy tonto, pero no tanto. Después eso lo dejo a criterio de ustedes, cuán tonto soy. Algo de tonto o bastante tengo. En realidad lo que hay otra cosa es, más allá de la rentabilidad económica, lo que no se quiere es otro tipo de sociedad. Si ustedes quieren entender esto, es un problema de qué tipo de sociedad se quiere. Hay gente que prefiere que le vaya mal con tal de que al otro no le vaya bien. Y en general estamos hablando de los trabajadores, las trabajadoras y los excluidos. Con tal de que a esos no les vaya bien, ellos no les preocupa tanto estar mal, salvo cuando están muy mal y ahí se dan cuenta y cambian el voto, se recomponen un poquito y vuelven a la carga. Mario. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Perdónenme espero arruinarles la tarde, así es mi maldad del día. Mario. Sí, Marcelo.
me parece que es fundamental esta última... Perdón, ahí atrás tenés a Carpani, ¿no? Si no me Sí, equivoco. ese es el mural de la entrada de nuestro gremio, ahí en Capitán, de la sede Ah, de bien. la mesa. Sí, sí. Sí, un lujito que me di cuando fui a la mesa, me di cuenta que estaba eso ahí, como no tenerlo. Bien. Justamente me parece que hasta entra Carpani lo que te voy a decir, porque la utilización de la significación de lo que significa el trabajador para nosotros, y creo que es un espacio que venimos por ahí, que no está resignificado, había que en todo caso darle la importancia, porque esa última frase que vos dijiste es la que resume por ahí toda la complejidad y la temática que nosotros podemos entusiasmarnos leyendo y aprendiendo, y la geopolítica y todo eso. Y veo mucho en nuestro gremio que hay gente muy formada en política, hay gente que le gusta, veo acá los chicos, la gente cómo se queda enganchada, veo las preguntas, todo, pero nosotros somos un gremio. O sea, nosotros tenemos que traducir todo eso a la problemática gremial. Sí, porque si nosotros pecamos de quién sabe más o quién tiene la razón y nos enfrascamos en debates que van tapando ideas sobre otra para ver, pero y no la traducimos a que estamos en un gremio, siempre va a pasar que cualquier fuerza que venga, puede ser como nos pasó con el gobierno anterior o lo que se venga, siempre el trabajador va a estar aislado de un pensamiento de defensa de que los gremios podrían estar haciendo y esclareciendo cómo incide dentro de todos los marcos que conocemos, dentro de la teoría esta, en definitiva, qué es lo que nos va a cambiar como trabajador. Me parece que eso tiene que ser como una especie de camino, de hilo que tenemos que ir recuperando para poder, si no, jamás vamos a poder hablar con la gente y explicarle a qué nos enfrentamos, a qué futuro y cómo las decisiones que tomemos van a incidir en ese futuro. Eso, digamos, está relacionado con todo lo que vos hablaste en el curso y todo, porque la regulación y todo lo que tiene que ver, cuando vos desarrollaste ahí el tema de los convenios y las cosas que se pueden incluir, evidentemente, como todo eso es nuevo, la búsqueda del trabajador y de poner todas esas problemáticas también se va tratando de acomodar. Hoy leí que, por ejemplo, que el diputado Correa, que proviene del sindicato de los trabajadores del cuero, está impulsando un proyecto para que se haga una jubilación que sea diferenciada para los trabajadores del cuero, por las problemáticas y por todo lo que hay ahí. Entonces, fíjate si sirve lo que vos explicaste, que ya desde un convenio, desde la fuerza negociadora que tiene un convenio, se pueden ir atajando ya eso. Pero todo tiene que ver si nosotros lo entendemos como trabajadores a este mundo. Si no, vamos a estar perdidos. No, coincido y te voy a intentar agregar algunas cosas a lo que señalaste. Vos de lo que estás hablando, bueno, yo en ese trabajo teórico que hago, lo llamo, hay que reconfigurar las subjetividades o rescatar las subjetividades, ¿no? Coincido, el trabajador y la trabajadora se tiene que sentir primero trabajador o trabajadora y luego consumidor. Si se quiere sentir consumidor no es ningún pecado, ni está mal, o consumidora. Yo no le voy a decir que... Ahora, primero sos trabajador o trabajadora, porque es una forma de mirar el mundo. Son formas de mirar el mundo y en función de eso está vinculado con los intereses, con la construcción de ciudadanía a la que uno apunta y un montón de cuestiones. Segundo, y lo que en línea con esto que vos señalás, vos dijiste hay una prioridad de lo gremial, si no interpreté mal, y agrego que también hay una necesidad, que es lo que yo estoy convencido en este momento, por lo menos, ¿no? Capaz que estoy equivocado, es que hay una necesidad de que el movimiento sindical siga trabajando
para fijar eso que yo siempre digo y recomiendo, el discurso de Perón el 1 de mayo del 74. Cuando le pide, ustedes también tienen cosas que aportar, es hora de aportarlas. Yo creo que se está haciendo y hay que hacerlo más todavía. Porque esta democracia no alcanza con votar cada 2 años. Eso es lo mínimo y necesario. Pero lo que necesitamos también es que haya un involucramiento, porque esos intereses, esas subjetividades, se tienen que plasmar en la gestión del Estado. Si no lo entendemos después de haber atravesado un gobierno de CEOs, no lo vamos a entender más. Perdónenme, no me quiero enojar. Y si me enojo, bueno, seguiré predicando en el desierto o con los que sufren escuchándome y se quedan como ustedes. Perdón, ¿puedo hacer un aporte? Sí, Isabel. Hay un proyecto de una diputada que fue invitado nuestro secretario general para hacer una capacitación a los estatales, que tiene el nombre del ex presidente del INAP, para capacitar a los empleados estatales con respecto a la historia, con respecto a todos estos temas, porque yo lo que veo, que mis compañeros no tienen idea de todo lo que pasa, porque como que se informan solamente, como yo también, por lo que pasa por la tele, por lo que dicen los periódicos, y que a veces hay que dedicarse un poco a tener una vocación para entender un poco lo que pasa. Y bueno, hay un proyecto de una diputada de Frente de Todos para hacer una capacitación a los estatales con respecto a estos temas, sobre todo de historia, para que todos estén formados. Yo en un principio leí el proyecto y dije, bueno, ¿cómo será esto? Y después, como yo también estoy haciendo otra capacitación, otra diplomatura con respecto a este tema sindical, me di cuenta que puede ser positivo, porque yo no le puedo, como digamos, a mis compañeros ponerme a charlar de todo esto de historia, porque ellos están, que se mandan WhatsApp, que mandan la historia del momento, el meme del momento, pero para mí estaría bueno, estaría contenta que saliera esa ley. Una capacitación de historia, total, es neutro, pero contarles la historia como fue. No sé si es neutro, esa es la duda. Bueno, la historia como fue. Puede ser medianamente objetiva de acuerdo a cuánto está documentado o no, que es lo que dicen los historiadores, pero también hay que tener en cuenta, y lo digo en línea con lo que vos decís, Isabel, o para aportar a lo que vos decís, que nuestra realidad no es neutra y los intereses tampoco son neutros. A mí lo que me preocupa, por sobre todas las cosas, es que el movimiento sindical argentino tiene una voluntad de diálogo con el empresariado que no veo tan equiparable la voluntad de diálogo del empresariado con el movimiento sindical. Digo, diálogo en serio, discutir, porque yo la otra vez escucho en una entrevista, cuando se iba a reunir el Consejo Económico y Social, una propuesta para un Consejo Económico y Social que le hacen a un miembro de una cámara, no me acuerdo cuál era, y lo primero que dice es, y hay que echar empleados públicos. Así que agárrense. No digo que van a... Pero, entonces, ¿esa es la propuesta para salir adelante? Digamos, eso es profundamente ideológico, y además hay que dar la discusión también, y sobre todo ustedes, como yo lo digo, yo reivindico la burocracia estatal, porque muchos no quieren empleados públicos para que no haya control de ciertas cuestiones. Y que quizás en algún lado sobra alguno o alguna, puede ser. En general, o por lo menos lo que yo conozco, faltan en algunos ámbitos estratégicos. En un país que tiene el 40% del trabajo no registrado, yo creo que hay algunas cuestiones
que habría que profundizar, ampliar y atacar más duro. Ahora, tampoco alcanza con la inspección. Tienen que ser, otra vez, políticas integrales, porque si no la solución es decir, voy, inspecciono, y si yo no tengo cómo contener a esa gente, van a ir solos a trabajar sin que lo registren. Entonces uno tiene que hablar estrategias convergentes, y por eso impulso tanto lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, que me parece central para poder resolver estas cosas. O creamos políticas públicas, que ojalá algún día sean políticas de Estado. Yo separo política pública es lo que hace una gestión. Política de Estado para mí sería lo óptimo cuando hubiera algún grado de consenso importante en eso, que cada vez tenemos menos. Y esas cosas a la corta o a la larga, Dios quiera que no, terminan mal. En algún momento tenemos que empezar a construir consensos. Si no, los resultados no van a ser afortunados. Estoy de acuerdo con vos, Mario, y me parece que ya hemos sobreexigido tu talento y tu charla. Bueno, si encontraron algo de talento, se los agradezco, y la charla hemos sacado el jugo por el día de hoy. Recupero el ánimo, llegué a las corridas para cumplir, pero realmente les agradezco porque uno se enriquece mucho compartiendo opiniones. Y desde ya no te olvides que todavía nos falta una más, el próximo encuentro, para ver qué es esto de los aspectos prácticos, y lo mismo los compañeros y las compañeras, que bueno, ahí ya vamos a cerrar por este año, este ciclo. Veremos cómo seguimos para las próximas, pero bueno, la verdad que todos agradecidos, acá todos te están felicitando, así que están muy contentos, y yo también, y te agradezco muchísimo, Mario, esta charla, y ya ahora te vamos liberando del compromiso, y nos vemos el martes que viene, 5:30 de la tarde, nuevamente. Dale. Bueno, les mando un beso a todos y cariños a todos y a todas.